¿Y qué os parece de la película? Lo que es No, la película el sentimiento... Sí, el sentimiento es bueno, aparentemente, claro. Es que se juntan dos sentimientos. Se que juntan sí, el humano... El humano del padre y el deportivo. No, el corto a mí me parece muy bueno. Esa es la verdad. No entiendo mucho de esto, pero me parece muy bueno, ¿no? Veo un trasfondo de que el padre no llora solo por la pérdida del Atlético de Madrid, sino por lo que tiene, ¿no? Por lo que tiene y lo que no le quiere decir es al hijo, porque el hijo le pregunta si el que lloraba siempre soy yo. Entonces, claro, se junta la pérdida del partido del Atlético de Madrid con una enfermedad grave que tiene. El corto es muy bueno, para mí, bajo mi punto de vista. Dice algo de lo que es el Atlético. Yo, de verdad, que nunca había tenido un sentimiento atlético mientras jugaba, y después de dejar de jugar no sentía lo que siento, por ejemplo, desde que bajó el Atleti a segunda. Es decir, a raíz de bajar el Atleti a segunda, yo no sé a vosotros, bueno, tú al fin y al cabo eres un profesional... No, pero yo en eso del Atlético de Madrid, yo difiero. El Atlético de Madrid es el que ha ganado, el tercero que más títulos ha ganado de España y tal, y que ha tenido unos equipos pues sensacionales, no solo cuando estábamos nosotros, sino anteriormente a Adelardo, que le tocaron dos etapas y tal. Y después. Y luego ha tenido después un equipo, Pereira, Leiviña y todo eso en el 77 también. O sea que, pero yo cuando me refiero al sentimiento no me refiero al sentimiento desde el punto de vista de tristeza, no, o sea, de nostalgia, no, es sentimiento de ser una forma de vida, que se dice por ahí y no nos lo creemos, pero hay familias que viven alrededor de lo que es el Atleti, si el Atleti gana, si pierde, si juega si juega el otro, y a mí me ha tocado vivir, de verdad, no muchas, pero sí distintas escenas de gente que vive para y con el Atleti, ¿no? Y yo mismo, o sea, yo de verdad, Luis y Adelardo, yo internamente antes era mucho más frío, bueno, el Atleti, bien, he jugado, he participado en una serie de ligas y ha ido mejor o peor, pero no sentía lo que siento hoy. Hoy que pierde el Atleti, de verdad, o sea, sufro, me duele. No es que deje de comer ni de dormir, pero sin embargo, en la forma en mi casa, ha perdido. Se sufre más que cuando jugabas al fútbol. Bueno, muchísimo más. Pero el sentimiento te viene dado de... tú en el Atlético de Madrid has estado muchos años y eso te ha marcado. Gallego, así como Benito en el Madrid, pues las 4 o 5 veces que jugué, pues ni la toqué. Sin embargo, con Gallego, cuando jugábamos contra el Barcelona, pues Gallego pues normalmente le ganaba la partida, normalmente. Y desde luego en ese partido yo recuerdo que yo me lesioné a los 15 o 20 rápidamente, o sea, 15 o 20 minutos del primer tiempo. Y había hecho alguna jugada, habíamos tenido alguna oportunidad y yo me encontraba bien. Hay una jugada ahí sensacional, que era la clásica tuya. Pero no salió gol, pero yo me encontraba bien y con ganas, y el equipo nuestro estaba en forma, o sea, de verdad que estábamos en forma, y yo no recuerdo cuál había sido la evolución de los últimos partidos de esa temporada, pero lo que no cabe duda es que estábamos en condiciones de poder ganar. Desgraciadamente todo quedó en empate, pero bueno, son recuerdos bonitos, ¿no? Va a llegar Reina, que sale y se hace con él, pero atención, que en el encontronazo... Papá se ha lesionado Gárate y otra vez en la rodilla. Siempre pasa igual, siempre a este equipo le tiene que pasar algo. Es una mala suerte que se lesione Gárate en ese momento. Para mí la segunda parte que el Barcelona renuncia al ataque. Claro, en ese momento. Yo me acuerdo... Yo hablaba con Marcial, yo hablaba con Gallego, le decía... Pero bueno, o nos metemos un gol, o ganáis vosotros, o ganamos nosotros, pero lo que no podemos empatar, porque perdemos, se la lleva a otro señor que no tiene nada que ver. Si ganáis vosotros, venga, para adelante. Y nada, renunciaron totalmente, pero nosotros íbamos buscando el segundo gol. Tú también, Luis, no sé si hablaste algo, hacemos a cada cruz, hacer un penalti, uno, el otro, que gane uno. Eso que se hablaba mucho de la compra-venta, no sé qué, que en el fútbol y tal, ¿te acuerdas que se hablaba mucho de esos temas?
Digo, mira, para que veas que eso es prácticamente imposible en esos momentos, ¿no? Y que habrá habido, que yo no digo que no, pero que dos equipos, tanto el Barcelona y el Atlético de Madrid, una vez que ya va perdiendo el tal, no ganásemos. Yo no se me olvidará lo de Salcedo, porque lo de Salcedo es que lo vi clarísimo porque estaba muy cerca. Él salía muy bien para afuera, como sabéis, y le hizo así y tal y le tocó. No me acuerdo del jugador que fue. Igual que fue un poco anormal el gol de Martífilos. Sí. No sé si estaba muy esquinado y entraba... No me acuerdo, yo sí vi el partido desde la tribuna, ¿no? Debió ser, debió ser cuando te lesionaste y tal, pero era un córner ya y estaba muy atrás, lo metió casi desde la raya, de cabeza un poco por encima. Atrás, al segundo palo. Al segundo palo. ¡Vaya mierda! Javi, ¿del Barça? Pues claro. Luego hay muchas más cosas que pasaron para que Valencia perdiese y para que tal, que esas no las vamos a contar, porque esas son cosas del fútbol. Nosotros éramos campeones y perdía el Valencia, que el Valencia iba perdiendo 1-0. Claro. Luis encara el barco, sale Reina, Luis tira y gol. ¡Gol! ¡Gol del Atleti! Uno más y somos campeones, papá, uno más. Tranquilo. Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 1. El árbitro consulta su reloj y pita el final del partido. Valencia, el niño, me refiero al niño y el padre, no piensan que es un juego que se puede perder y qué tal, pero que merecimos ganar de todas en ese momento, ¿no? En ese momento. Y ese equipo había ganado pues 3 ligas, me parece. La Liga en 10 66, años. 70 y luego 2 años más. Sí, del 64 al 74 64 al 74 ganamos ligas. Ganó 3 ligas, y ganó 2 la Real, ganó... La Real fue después, en 80, sí. 80. Pero bueno, sí. Ya, bueno, un poco después. El Valencia había ganado, el Barcelona había ganado alguna y el Madrid ahí estaba peleando por no sí, en ganar aquella nada. época fue una época dorada Del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. del Atlético O sea, de una Madrid, época, sí. ha tenido épocas buenas. Sí. En el año, yo no viví, pero en el año 40 y tantos también. Sí, 49, con Benbarek, 50. Escudero, Sí, Carso. 50. Sí, bueno, eso es el Leño Herrera de entrenador. Fíjate, el Leño Herrera que se reunió la Junta para echarlo porque iba penúltimo en la primera vuelta y eran muchos menos equipos. Y fue campeón, ganó 2 ligas seguidas. 2 ligas seguidas. Y 2 ligas seguidas. Y en la segunda, que dijo, es que, no sé, le pegó un ataque al presidente, no le echaron, y yendo penúltimo, que parece imposible que digas tú, ahora mismo puede ganar la liga el octavo, o el noveno, o el 10º y tal. Pues fíjate que ocurrió eso, ¿no? Hoy en día casi es más fácil, con 3 puntos en por la eso liga, te digo hoy por eso te digo que la gente enseguida dice, bueno, pues se hablan de crisis, se habla de tal, se habla de todas esas cosas. No me acordaba yo del dribbling ese que tenías por la izquierda, no veas lo bien que lo has hecho. El amague y la salida. Sí, me acordaba, pero no me acordaba cómo lo hacía. Llámame para dar clases particulares, joder. No tú, al equipo, a los delanteros. Llamé una vez a Ufarte para enseñar a Aguilar, a Aguilar, a que driblase, y se chocó 6 veces contra el muñeco y dijo... Y te voy a llamar para que al niño venía bien, al niño le debías de coger. Al niño le va a controlar y eso. Vente un día allí y le dice, la esa de la izquierda, que eso con la velocidad de él sería la leche. Eso en cuanto que le des 2 lecciones de cómo se hace y la salida, el chaval si él lo hace alguna vez, lo hace bien, alguna vez, sí. Fantástico. O sea, que eso lo firmaría el mejor jugador del mundo. Ahora tener ese partido que se sentía a gusto y que tal, y estaría pensando, me cago en la puta, cómo me he lesionado y cómo tal. El hacer un autoanálisis, una autocrítica. Es decir, que lo tienes que hacer para intentar corregir y que eso te ayuda. Oye, que Ama va para la izquierda y medio a la derecha y he hecho mal esto. Le tenía que haber tocado el balón un poco más abierto en lugar de tirarle y que favorezca la acción del defensa. La autocrítica es para cada uno. Yo me he jugado el partido pues, 6 o 8 veces después del partido. Después del partido no nos dormíamos. Y supongo que ahora los jugadores, con la tensión nerviosa del partido, pues, tardarán
Como en nuestra época, igual. Sí, tardarán, pero yo en el pensamiento de decir, o sea... Igual. Y hombre, supongo que los que sí, pues serán mejores. O sea, normalmente son los mejores. Los que sí piensan y los que tal, pues son los mejores. Bueno, a lo largo de mi vida me he encontrado jugadores que están jugando y tal y que no les gusta el fútbol. No les gusta. Yo me he encontrado con jugadores, no muchos, ¿no? Por suerte, que juegan y que juegan bien, pero que no les gusta el fútbol. Bueno, juego porque se gana dinero, ¿no? Yo tengo 5 hijos, entonces no tienen nada que ver las 2 primeras con las 2 últimas. O sea, en su forma, en su manera de ser y tal. Y es normal que el futbolista le pase lo mismo. Nosotros por ejemplo, Garate ya vino de ingeniero, o sea, un tío que hizo ingeniería y tal. Y todos, pues más o menos habíamos hecho nuestros pinitos para estudiar o para tal. Y lo único, y teníamos la sencillez de decir, joder, qué suerte tenemos. Yo casi la tenía de jugador, igual que ahora, digo, qué suerte tengo que mi oficio se paga también. O sea, y quieras que no, el chico que sale, porque mis hijas, las pequeñas, pues son más presumidas, más tal, le dan menos importancia a tal, y si son algo, y si son en su esto y tal, pues hasta presumen y tal. Yo veo mucha gente mirarse al espejo. Ahora, nosotros antes no nos mirábamos para salir a un campo al espejo. Y yo veo a 8 o 10, rompíamos a veces el espejo, es verdad, para no mirarnos por lo feo que éramos, ¿no? Pero ahora mismo yo veo los tíos y tal, y digo, me cago en... Yo conocí en mi época un narcisista, que era de Toledo, el tío, y tal, pero ahora es que hay no de este equipo, de otros equipos que los he visto, la cinta en el pelo, el no sé qué, el tal, mirando al espejo y tal. El jugador hoy, joven, cree que ser futbolista pues es ser algo, y el ser futbolista es haber tenido la suerte de que Dios te ha dado posibilidades de jugar al fútbol que se paga sensacionalmente. Adelardo y a mí, que hemos estado aquí pues prácticamente casi toda nuestra vida, que nos hemos hecho hombres... No, todos, los tres. Yo siempre digo, y no soy hombre de dar coba ni nada, que digo, Adelardo para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid, siempre. Luego yo con Adelardo a lo mejor le he achacado, digo, pues si corre una pelota que no coge y tal, ¿y por qué corre? Porque esas cosas, amigos, para que sepáis cómo funciona. Pero es un jugador que a lo mejor no ha tenido luego el tema en la prensa como ha tenido, pues como ha podido ser yo, como ha tenido... No, tú en eso sí has sido un hombre, un hombre de suerte, en el sentido de tal. Pero no, también es que tú te lo has ganado por tu forma y por tu manera. Sí, pero todo eso a nosotros, que era la época que no te podías marchar, que no podías ir, porque ahora el fútbol ya hay menos sentimiento sobre los colores, ahora priva más el dinero o ganar el evento. Entonces también lo que pasa es que no pero menos, porque tú no te podías... Y claro, trabajar en una empresa o en un club, sobre todo antes que era club, ya con las empresas se pierde un poco. Lo que pasa que en ti, en mí, en Adelardo y tal, pues perdura la camiseta rojiblanca, somos rojiblancos, lo tenemos reflejado en la cara y tal. Tú te eres más... Pero yo como profesional, me tengo que olvidar muchas veces, pero bueno, no cabe duda de que la bajada del Atlético de Madrid lo sentí como tú. Tú date cuenta, para yo la segunda división no la había escuchado nunca. Y cuando estaba el Atlético de Madrid, pues iba con el Mallorca, que íbamos... ¿Qué ha hecho el Atleti? ¿Qué ha hecho el Atleti? Y los mismos jugadores... Los mismos jugadores me decían, ¿viste su Atleti? Y tal, ¿entiendes? Eso es normal, o sea, entre nosotros es bastante normal. No, a mí no se me metía en la cabeza que el Atlético de Madrid pudiera bajar a segunda división. A ti ni a nadie, joder. 100 años prácticamente, 90 y tantos años.
En Oviedo. Siempre en primera. Yo he dicho, siempre en En Oviedo, además estabas los tú. títulos. Sí. Si estabas tú de entrenador. Yo he Oviedo. sentido como profesional Sí, joder. dos decepciones terribles. Yo no cabe duda de que el equipo que más quiero es el Atlético de Madrid por el tiempo que he estado y tal. Pero todos los que me han dado la oportunidad de entrenar o de jugar, pues le he tenido un agradecimiento, ¿no? Y entonces al Oviedo yo le tenía un agradecimiento importante porque me había dado la oportunidad en un momento difícil. De mío, jugador y de entrenador. De jugador y de entrenador. Claro. Y tengo la mala suerte de ser el entrenador del Oviedo cuando baja el Atlético de Madrid y la mala suerte de ser el entrenador del Mallorca cuando baja el Oviedo. Entonces yo le cogía al jugador que más quería que en ese momento, que era Esteban, y le decía, fíjate la desconsolación de bajar a segunda. Yo no he tenido la mala suerte de bajar y tal, pero me daba una pena. Es que un es durísimo. sentimiento Aquel día, impresionante. Oviedo Atlético de Madrid, que el Oviedo también se estaba jugando, porque Sí, el nos Oviedo si llega a perder, jugando. tenía, en fin, estaba en una Sí, situación difícil también. Sí, no, nosotros teníamos una Teníais que ganar. situación difícil. Y teníais que ganar para No, librar nosotros empatamos ese partido. empatados sí. Y falló un penalti el Atleti al final, en fin, iba 2-0 perdiendo, después remontó, pero aquello cuando ya vino la sentencia, joder, el Atleti en segunda división, aquello fue un golpe. Quizás el partido que más a mí me impactó aquí fue el Athletic Bilbao, que íbamos ganando y nos ganó al final 2-1. El partido 3-2, que estaba aquel encharcado. encharcado el día de la Sí, lluvia. el día de la lluvia, sí. Que salió Edu Alonso en el Sí, segundo tiempo sí, y dos encharcado, centros sí, suyos, sí, dos sí, goles. sí, sí, Aquel partido dije, tanta mala suerte no podemos tener. Le llamaba el Pupa porque yo creo que ya esa final fue la gota que el calmó último no segundo. la vasija, Ya, pero sino la cántara tan grande. Ya, pero Adelardo, han sido frases que han perjudicado un poco al equipo porque el Atlético de Madrid ya ha cogido una fama por toda España y por todo esto de como si fuese el tal, tanto porque haya bajado a segunda, como porque pues también ha bajado el Valencia, también bajó el Valencia, Sí. también ha bajado el Sevilla, también ha bajado el Betis. Y la gente no... Sí, no, pero los equipos grandes no. no esto. Bueno, pero es que el Atlético de Madrid, Y nosotros somos el Atlético de Madrid ha sido tercero, grande y volverá a ser grande si las cosas se hacen. Se hacen bien. Lo que pasa, se hacen y tienes que acertar. Acertar sobre Y tienes todo. que acertar. tener Pero suerte. tú date cuenta que el Atlético de Madrid ha sido el tercero. O sea, nosotros hemos estado aquí, no sé, yo 11 años, tú 16, el 11, igual Nosotros que yo. ha habido temporadas que estábamos Y muy además de- equilibrados. Pero estábamos siempre segundo, tercero, primero, menos una temporada que tuvimos que vinieron chicos muy jóvenes, Trayero y todos estos, Trayero, que estuvimos sí. quintos, sextos o séptimos. Y tal, pero lo demás siempre era... En cabeza, sí, en cabeza, normalmente. De todas formas, en El una año misma ciudad... de Grosso no habías estado tú todavía. No, yo Ese yo fue el vine año después. malo, que ese estábamos casi últimos, penúltimos andábamos. Sí. Y fue la cesión de Grosso, que al empezar la segunda vuelta empezó a jugar y ya quedamos cuartos o quintos. Sí. Se empezamos Pero de a- todas formas, empezaste... Eso es lo que te digo. Que dices, empiezas más, vas penúltima, pero luego quedasteis cuartos. Sí, o por ahí. cuartos, O sea, cuartos, por eso te sí, digo sí. que el Atlético de Madrid, de cuarto para abajo, ha sido 2 años en por lo menos 14, 15 o 18 años. ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué tendrían que decir los demás? Y hay un sentimiento... yo lo achaco un poco a que hay un monstruo al lado que se llama Real Madrid y que tal y que es Que difícil, te tapa, que es que tapa complicado. mucho. Que le tenemos que Bueno, mirar para arriba. te tapa siempre, ¿no? porque quieren.
porque quieren, porque hay... Pero por eso te decía yo antes que porque el entorno quiere que te tapen. hubo unas temporadas porque que hay nosotros 10 estábamos años, casi igualados. claro, Igualados, estamos 10 años con casi. 50.000 socios, acuérdate cuando se hacen 50.000 socios. Sí. Con Vicente Calderón, 50.001, me parece que yo tenía el socio 50.001 o algo así, y había ganado 3 ligas, había ganado 2 copas. Vosotros antes habíais ganado 2 copas Ahora el Madrid, En el Bernabéu, además. Lo que sí le ha tocado vivir ahora son unos avatares difíciles y tal. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, si lo hace bien y si tal, volverá. Tiene que porque volver. su gran... Porque la masa, la gran masa que tiene... La gran fuerza que tiene el Atlético de Madrid es su masa, es su afición. Es la afición que es la envidia. Yo creo de todas formas, de para toda ser España. atléticos hay que ser un poco contestatario, ¿no? O sea, no ser del ganador, no ser del... O sea, a mí eso me jode, ser del ganador me jode. Es que no somos del ganador, Por eso desgraciadamente. digo, por somos eso del digo, equipo por eso que, digo. que quiere. No, pero en tu momento tú has ganado más que otros. Sí, Tú pero... has ganado 3 ligas de jugador. Que sí, pero... Entonces 3 ligas en 10 años o 11 es estar entre el primero, con el Barcelona y con los demás. Que sí, después 2 o 3 veces segundo, tercero, alguna vez quinto, sexto. y Sí ya- quedamos. No, segundo y tercero estaba siempre. Sí, Oye, estaba. Segundo y hemos tercero llegado siempre. sí. hemos ganado la Recopa, hemos llegado a otra final de la Recopa. Hemos jugado un campeonato de... No, otras 2 final de Recopa. Dos final- Otras 2 dos. que la hemos perdido. ¿Tú de entrenador? Sí, yo de entrenador. sí. Otras 2. Luego la final de la Copa Sí, Europa. En hombre. fin, ha estado el equipo en una etapa, digamos, de unos años, vamos, ahí arriba total. Royar saca una falta, cabecea Jones a la madera y Peirón marca el definitivo 3-0. En el palco de honor reciben los campeones el trofeo de la competición que Enrique Collar muestra con orgullo al público. El Atlético de Madrid tuvo una época un poquito antes de venir nosotros, con ellos que tenían una delantera. Pues vaya equipazo, yo- tal, casi, yo siempre hablan de la de Seda, no la he visto jugar, pero la delantera de ellos. Y cuando llegué yo- Joder, y Ufarte, Luis... Luego también, luego también. Mendoza, Ha habido 3, Adelardo, ha habido 3, Collar, por Adelardo, eso digo. Collar, Cardona Pero y esa Jones, misma, sin estar tú y yo, pues era que jugaba o Polo o Miguelito Jones. Miguelito Jones y yo... Miguelito Jones. Yo, Él, Mendoza, pero era sí, la por leche, eso, Collar. claro. Luego también esa delantera fue buena, Mendoza, Ufarte, Luis, Mendoza. Mendoza tú y eso. Mendoza Sí, luego yo ya se fue al sustituí a Barcelona. Mendoza. Luego han tenido una con Leiviña, Pereira, Equipo tal, bueno. Lo que también pasa es muy que bueno. quizás aquella etapa, aquella época, había una estructura del equipo que se fueron rellenando con gente que vino llegando, que era lo que le hacía falta al equipo. Es decir, pues viniste tú, vino Luis, vino Colo, que ya Rivilla se iba. Vino Ufarte, vino Iniesta, Cardona, el mismo Ufarte, Cardona. Vino y Cardona, es Cardona. decir, ibas tapando los huecos. Sí, había un equipazo. No, era Siempre cuestión había de, una base, de una hacer, o sea, había un equipo Base, con tal que luego después ya se metían 3 o 4 cositas y ya estaba. Y de año en año cambiaba un Y jugador. últimamente, pues también han ganado un doblete con En el un 97, muy buen ¿no? equipo, Bueno, en el 97, con muy buen equipo y tal. Tienes a equipos por ahí que, es que no han ganado Rimbombantes que nunca no han ganado nada y nada. no se les Joder, dice sí, pupas sí, y hombre, no se sí. les dice nada. Ya, pero es en el momento que estás ya de conseguir la cima, en la final, en el último segundo, allí una... En fin, me responsabilizan a mí a veces de que me caí porque me dieron al calambre y después, bueno, pero no, sí hubo varias. No, porque Pero el bueno, fútbol el es... gol, en el último minuto, después de haber jugado tan bien contra el Bayern, que era mucho mejor equipo que nosotros. Lo que no nos damos cuenta... En aquel momento. Lo que no nos damos cuenta es el fútbol, los pequeños detalles. O sea, eso que te echan la Claro. culpa a ti.
Ya, que no es... No, bueno, o que la gente dice que O si a tal, reina, el o otro, tal, no sé o qué. reina y tal. Los pequeños detalles son los que te llevan... A ser campeón o no. A ser campeón o no. Pequeños detalles de tal, de Concentración. viveza, de concentración, de tal. Y Claro. luego después hay un tema que hay factores que ni los jugadores ni esto, como es la buena suerte o la mala Que suerte. sí, por eso. O que- algunas veces que El te gol, toca el gol le que- dejas a aquel tío tirar sin nadie delante, solo Nada. con el portero y no lo mete por ahí. Pasó entre Ya, pero 18 ¿qué pares es? de piernas. que es la mala O sea, eso es fortuna. una... eso No, es es falta. el por ejemplo, fútbol. Es el fútbol. Yo, mira, Sí, yo estoy de acuerdo que es el yo no se fútbol, me ya olvida, sé, pero, a mí no se joder. me olvida detalles, Ya. ya de más mayor. De jugador piensas menos. Piensas mucho menos. Piensas mucho menos, tú piensas en jugar y piensas en tal. Pero ahora ya cuando eres entrenador piensas en los detalles de decir, ¿por qué pierdes este partido y por qué tal? Aparte de que tengas buen equipo, los pequeños detalles son los que dices Te y hacen tal, ganar porque, o no, porque sí, es un sí. juego. Y más ahora, y mucho más ahora que se ha acercado mucho. Eso sí, pero por Porque ejemplo, hoy se ha acercado. la final de la Copa del Rey, allí en Valencia, que va a votar el pobre Toni y tal, y por detrás... Sí, son le los esto, pequeños tal, detalles que es del- detalle de del sí, de viveza. falta de concentración, pero que le tiene No, que y de pasar... a la- viveza del contrario. que sí, de La falta de viveza del concentración o, como dices tú, habilidad del contrario. Pero es, joder, que le pasa a Nosotros ahora Atleti. mismo, el partido de la Real, nosotros lo perdemos. Por un despiste nos meten Dos el primer gol. despistes. El primer gol No, se dos quedan parados, despistes. Pero es que si O se sea, pone el pero- equipo con marcador a Yo no favor, te digo, El mejor partido sabes del que Atleti. soy, o sea, que si has jugado y tal, pero es anormal que un jugador se va por la derecha y llegue hasta la izquierda sin tocarla a nadie. Pero en cualquier partido. Entonces, Niaz centra de la derecha y le llega de Pedro. Y de Pedro centra otra y vez se anticipa el y otro. se anticipa uno sin Tres estar parados, en línea tres del balón parados. todos parados porque creen que no va a haber tal. Parados. Nosotros el partido que perdemos en Villarreal sí. se quedan tres parados y viene un cuarto gol que dices, bueno, pero ¿por qué? sí. Porque creían que había salido fuera la pelota, porque tal. Esos pequeños detalles que dices tú, joder, ¿cómo son tan importantes en fútbol? Claro, Y luego después, pues hay veces que un árbitro que te hace así, nosotros aquí un partido con el Sevilla, que tal, pues el árbitro se equivoca 3 veces sobre el mismo lado, ¿no? Que sí, los errores arbitrales, la fortuna de que entre o Eso ya entre, es de que no pegue entra. al palo que no esto, el fuera de juego que eso no es dudoso, que te pitan o no te Ya, pero pitan. yo te digo, Pero- hoy ya sí que notas, es decir, los pequeños detalles que importan. Cuando de jugador decía, si jugamos bien, ganamos. No, hay veces que juegas bien y no ganas. Por esos pequeños detalles. Que tienes razón, si eso, además sabes tú de eso Pequeños, más. grandes. No, Más yo que te nadie, digo, pero no, son- es yo te verdad, digo, es verdad. no, yo te digo lo que se piensa. Yo de jugador no pensaba, yo de jugador pensaba como vosotros, joder, pues si jugamos bien y si estamos y tal. Pero luego, ahora de entrenador, que ves un vídeo después, que ves tal y dices, joder, por ese pequeño detalle. Hablando un poco de esto, jugábamos aquí un partido contra el Córdoba televisado y jugábamos una quiniela y teníamos 14 si ganábamos al Córdoba, ¿tú te acuerdas, Sí, Luis? fallé un penalti yo, me parece. Y empatamos a 0. Joder. Sí. Joder, sí, hombre, era... Yo te digo, en el fútbol te das cuenta cuando llevas muchos años entrenando. Los pequeños detalles que de jugador no los damos importancia, tienen una importancia brutal. Por eso cuando tú ves un jugador y dices, tiene unas condiciones bárbaras, tiene todo bueno, tiene tal, y tú eres entrenador y ves, bueno, pero le falta concentración, le falta tal. Eso no se aprende. Eso no se aprende. Hay que vivirlo. Ni se puede enseñar. Hay que vivirlo. Y entonces es lo que te lleva a decir, no lo sé. Navega solo mi pensamiento, bajo las meses lo acaricia el viento. Hoy voy llegando ya a la bahía, velas de plata reflejan mi herida, y así es mi día. No cabe duda de que lo sabe. Gareth sabe que cuando ganaba y que cuando jugaba bien repercutía en la gente y tal. Lo que la gente no se da cuenta
es que Gárate antes que futbolista, o Luis antes que futbolista, o Adelante antes que futbolista es persona, y algunas veces le sale mal y algunas veces pierde. Pero que Gárate sabía cómo repercutía en la gente. Y que el jugador, mira que se habla de dinero, o sea, la gente normalmente habla de dinero. Pero ganan, pero tal. Y eso sí, que no he conocido ningún jugador en 20 y tantos años de entrenador que cuando entra a un campo se acuerde del dinero ni se acuerde de nada. O sea, es como el actor de teatro. Cuando llega al recinto lo que quiere hacer es la exclamación preciosa y que le griten y tal. Y el jugador lo que quiere es meter el gol por la escuadra, hacer la jugada de su vida y tal. Y claro que la repercusión la sabe Gárate cuando ha jugado, y la sabe Luis y la sabe tal. Entonces, ahí sí que la disparidad de criterio de la gente... Mira, yo voy por la calle a los entrenadores, apriétalos, Luis, mete los manos, tal, no sé qué, no sé cuánto, y digo... No se darán cuenta que el más interesado es el jugador, porque el jugador cuando aparece en la pradera lo que le gusta es las palmas del público y hacerlo bien, el sentirse a gusto, se ha divertido jugando y tal. Salías el lunes, había ganado, perdí un partido que yo vivía entonces con unos tíos míos y mi tía. Pero hijo, he llegado al carnicero y me ha dicho que por qué, no sé qué, por qué no sé cuánto. El de la panadería, que, o sea, le había hecho la bronca a la pobre señora, que a mí me lo contaba, digo, pues yo no lo he hecho aposta, en fin, el equipo lo ha hecho aposta. Quiero decir que repercute todo esto, claro que repercute en el público, ya lo creo. Sí. Y nosotros los primeros somos los que lo que pasa es que cuando uno está jugando no se da tanta cuenta de la repercusión. Hoy desde fuera te das más cuenta de la repercusión que tiene un resultado positivo o negativo del Atleti en este caso, ¿no? Pero entonces quizás en el extranjero, que entonces el pueblo español emigraba, y sobre todo Alemania, Francia, Suiza, y en aquellos partidos el ganar o perder pues era muy importante, y tú te dabas cuenta porque el trato que recibían los emigrantes pues era el que tenían, pero eran ciudadanos de segunda clase en general en Europa, ¿no? Afortunadamente esa imagen ya se ha tornado, pero el hecho de ganar o perder era para ellos muy fundamental en su trabajo, en su vida, pues poder presumir de alguna forma pues que su equipo, el equipo español, frente al alemán o el francés o esto, pues había ganado. Era un mérito, y quizás en esta gente, estos emigrantes que tuvieron que luchar y trabajar para sacar adelante primero sus familias y después para ayudar a España, que era una entrada importante de divisas para el gobierno, para España, pues era muy importante para su vida el aliciente del fútbol, porque el fútbol en aquellos momentos era el deporte rey, como lo sigue siendo hoy, pero en aquellos momentos quizás había menos deportes, pues hoy se ha dado mucha más popularidad, pues da igual al tenis o al golf o al baloncesto, que en aquel momento pues era fútbol, fútbol y más fútbol. Papá. Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Luego también somos un poco marchosos, no nos gusta ganar siempre, es aburrido. Hay que dejar un poco, es aburrido. Hay que dejar a los demás. Sí, a los demás, ¿no? El aficionado atlético se está acostumbrado tanto a la derrota como a la victoria. Es decir, yo creo que la victoria la disfruta mucho más. Adelante, yo creo que un poco más a la derrota. Que luego después tu mente te lleva... O sea, el corto está hecho más para la derrota que para la victoria. Pero que para que tu mente te lleve... Porque tú has sentido esas alegrías con el Atlético de Madrid, derrota, de ganar. Mucha derrota, pero que quizás lo que quiero decir es que cuando hay una victoria, es que, claro, la explosión es tan grande, la alegría es tan grande, que tapa y borra todo lo malo que has hecho anterior. Para saborear las victorias hay que conocer la derrota. Hay que conocer la derrota. Y nosotros conocemos de todo. De todo, ¿verdad? A los 22 minutos llegó el primer gol. Un servicio de Gárate y el remate de Irureta desnivelaron el marcador. 1-0 a favor del Atlético de Madrid. La Heredia saca un golpe franco. Tras varias incidencias recoge el balón Ayala y marca.
El partido concluyó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-0, con lo que se llevó la Copa Intercontinental. Esos colores, no sé por qué, si porque se parecen a un colchón o porque son de dos colores llamativos, como es el rojo y como es el blanco, y tal, y eso queda ahí y tal. Y luego queda, a los que ya hemos estado más en el equipo y tal, quedan unos sentimientos que ha habido grandes para nosotros, porque yo, por ejemplo, yo he aprendido aquí a ser hombre, he aprendido a ser jugador y he aprendido a ser una serie de cosas importantes, ¿no? Y eso me ha dejado pero encima es que han sido muchos años y eso no se te puede olvidar, eso a cualquier humano no se le olvida, ¿no? Y bueno, pues cuando tienes que sufrir, sufres, cuando te tienes que alegrar, alegras. Pero sí es un club un poco especial, eso es verdad. O sea, el que lo quiere, lo quiere. El espíritu, por ejemplo, del aficionado, que yo conozco a muchos, la verdad es que es de verdadera admiración. Es decir, su Atleti es lo primero, su Atleti antes... Voy a decir un amigo que decía, primero el Atleti, luego la familia. No tanto, pero era así, ¿eh? Pero muchas familias que es así, es decir, como dice Luis, los colores rojo y blanco, no sé, tienen algo que parece que nosotros tenemos el corazón rojo y blanco, hablamos ya de los años que hemos estado, que eso ya es otro sentimiento, pero el aficionado, yo los admiro porque es una clase especial. La dirección. Ah, Rodri, Melo, Ojero y Quique. Adelardo, Ufarte y Jayo. Alberto Irureta, Salcedo y Gárate. Debe haber algún mérito, es decir, lo que es la afición no nace por generación espontánea. Es decir, esto es, el mérito tiene pues la trayectoria de lo que ha sido el Atleti durante su vida, que van a hacer ahora 100 años, y que han sabido de alguna forma, no sé cuál, es decir, estos que hoy no están entre nosotros, pero en algún sitio deben de estar apoyando para que la afición atlética, a pesar de los pesares, pues sea más fuerte y más importante que nunca para el Atlético de Madrid. Es decir, que sí, o sea, que todos estamos de acuerdo en que es algo especial, pero que han debido sembrar algo, quién no sé, es toda la historia del Atleti, de toda su vida y de muchos que faltan, que han dejado esa semilla pues, a sus hijos, a sus nietos, a su algo, pero que hoy en día ha sido... O sea, hoy en día la afición es mucho más importante, creo yo, que por ejemplo cuando jugábamos nosotros. Es decir, también había afición, pero no estaba tan definida como está hoy. Hoy hay mucha más juventud, hay mucha juventud. La presión mediática es impresionante. Pero tú fíjate, es impresionante, sobre todo a lo que le ha llevado al periodista a la hora de escribir, esos números que tienen de audiencia, eso le ha llevado a una forma de escribir rarísima. Hoy de fútbol se habla muy poco, estamos buscando noticia, hoy sensacionalista, ¿no? Y entonces eso te lleva a unas injusticias terribles. Lo injusto que es no dejes que la verdad te estropee una noticia, eso es terrorífico, eso es de morirte, ¿no? Yo seguro que no lo aguantaba. Es decir, no, porque no te dejan ni tiempo para mear, diría, hablando mal y pronto. Es decir, saben tu vida y milagros, y si has salido, si has cenado, qué has dicho, qué no has hecho. Entonces es una presión muy grande la que existe hoy. Ya, pero yo me refiero, una cosa es la presión que tú puedas tener, porque vienen muchos periodistas y viene mucha gente. A otra cosa es la ética profesional. Eso. Una cosa es que al señor Zidane o al señor tal o al señor cual le pidan 100.000 autógrafos, que al niño nuestro, por ejemplo, pues fíjate, le pidieron un día 40 y tantas entrevistas. Digo, bueno, pero 40 y tantas veces tiene que ir este pobre chico. Yo le compadezco, eso es la leche. Bueno, yo le hubiese mandado a hacer gárgaras a todos o le hubiese dicho, bueno, pues
Pero no es eso lo que me refiero. Lo que me refiero ahora mismo es que yo leía a Antonio Valencia y tenía 2 páginas de tal. Y decía, bueno, ¿estoy conforme o no estoy conforme? Eso es un problema que se ha suscitado aquí, que es la leche cuando te levantas por la mañana y tal. Y dices, joder, pero este tío está diciendo una mentira como una catedral. Y les importa un pepino. Y no los llames, 100 años no se cumple una entidad todos los días, ¿no? Uno celebra y recuerda un poco la historia de todo lo que se ha hecho y la preparación y el presente un poco pensando en el futuro, ¿no? Pero bueno, dentro del centenario lo que es más un recordatorio de todo lo que desde hace 100 años que se creó el Atlético de Madrid o cualquier otro club, por recordar un poco la historia y los hitos, lo positivo y también lo negativo que ha habido. Yo personalmente no soy muy dado a esas cosas, pero comprendo y entiendo que la entidad que lo haga y que estamos aquí por eso y que me gusta. En cuanto al Atlético de Madrid, para llegar tienen que pasar 2 o 3 años para poder hacer un equipo de los que tuvo y tal, y tener suerte y hacerlo todo bien. Porque bueno, piensas y dices, bueno, con los equipos malos no hemos jugado bien, pero con los buenos hemos jugado bastante bien o aceptablemente bien o tal. Eso quiere decir que está ese rescoldo de equipo que el escudo te lleva a ser un poco grande. Los próximos 100 años del Atlético de Madrid pues van a ser... tiene una fuente, eso lo apuntaba Gárate en eso, tiene una fuente de nacimiento, no sabes por qué. Ya sea por la idiosincrasia del equipo, ya sea por los colores, ya sea por lo que sea. Sea pues que va a crecer. Tendremos un palco allí arriba. Y nosotros... Allí arriba, porque ya dentro de 100 años no pensarás estar aquí. Cuidado que igual nos apuntamos a la clonación, que dicen que van a ser. Que dicen que van a ser. No, yo no me apuntaría, a la clonación no quiero. No, entonces, si no, hacer el 101 y otra vez para los veteranos. Claro.